Le damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a este breve podcast sobre la apropiación y el uso de la tierra en Colombia. A medida que avancemos con nuestra discusión, iremos presentando temas problemáticos relevantes sobre la historia de la tierra en el país. Antes de comenzar, quisiera introducir a los panelistas de hoy. Con nosotros se encuentra Sergio, Juan Camilo, Natalie y yo, quien les habla, Rodrigo. El tema principal que nos concierne el día de hoy es el uso y apropiación de la tierra desde perspectivas étnicas, regionales y de clase social. Para introducir este tema es importante mencionar que aspectos como la etnicidad, la clase y la ubicación geográfica han sido características fundamentales a través del proceso de apropiación y uso de la tierra a lo largo de la historia en Colombia. Estas categorías han servido como un punto de inflexión en la marginalización y olvido por parte del Estado. De la misma manera, han sido objeto de controversia por su influencia en los procesos de violencia perpetrados por grupos al margen de la ley, industrias extractivistas y monopolización por parte de los grandes terratenientes. Por último, para dar comienzo a la discusión, aclararemos que los debates de hoy se realizan, tienen como eje principal las fuentes tierra en disputa, propiedad colectiva en el Chocó, camino para proteger los derechos de la comunidad, a mí nadie me manda, y John F. Kennedy, 60 años de su visita a Colombia. Sin embargo, para fortalecer el debate y volverlo más académico, utilizaremos fuentes de contextualización además de las presentadas. Ahora, sin más preámbulos, le doy la palabra a Juan Camilo. Muchas gracias, Rodrigo. Como sabemos, la apropiación y uso de tierras se han vivido de diferentes formas a raíz de varios factores, como la etnicidad y la ubicación. A lo largo de la historia de Colombia se han presentado diversas problemáticas en torno a estos conceptos. Por ejemplo, en Chocó se realizó un proceso para la recuperación de tierras. Posterior a este proceso, se generó un abandono por parte del Estado, dejando como resultado la presencia del narcotráfico en los territorios. Aunque problemáticas como el narcotráfico, la violencia de los grupos armados, las empresas extractivistas e incluso la colonización han sido una constante en la historia en el uso de las tierras en Colombia. Estas han vivido de distintas maneras según la etnia, ubicación, clase, entre otras. De esta forma, podemos constatar, por ejemplo, la expropiación y exclusión que han sufrido las comunidades indígenas desde la época de la conquista. Esto lo podemos ver plasmado por el autor de Nadie me manda, en donde nos narra la historia de uno de los cabecillas de los grupos indígenas para la recuperación de la propiedad de sus tierras. En esta, él habla sobre cómo los terratenientes se tomaron las tierras de los indígenas, cómo fueron invisibilizados por parte del gobierno y cómo no tuvieron el apoyo del mismo. Esto resultó en un proceso largo y riguroso encabezado por los indígenas y llevados por los mismos. Muchas gracias, Juan Camilo. Muy interesante lo que plantea sobre el abandono del Estado y sus repercusiones en el uso de la tierra. Es cierto que existen diversas zonas del país en las que el Estado de Derecho no funciona. Esto genera inmensas consecuencias en materias de distribución de los recursos, pues cuando no hay quien proteja los derechos de las personas, se da pie para que grupos ilegales impongan su voluntad, afectando en muchos casos, lastimosamente, la apropiación de la tierra. Pero bueno, continuando con este podcast, le daré la palabra a Natalie, quien continuará con las problemáticas que se evidencian en la zona pacífica de nuestro país. Así que, por favor, adelante, Natalie. Buenas tardes, Rodrigo, compañeros de mesa y demás oyentes. Como bien lo has dicho, los departamentos costeros del Pacífico colombiano han sufrido un evidente abandono por parte del Estado. Es evidente en el video Propiedad Colectiva en el Chocó, Camino para proteger los derechos de la comunidad, que las comunidades afrodescendientes, después de la abolición de la esclavitud en 1851, han vivido una lucha constante por el reconocimiento del derecho de la propiedad, soberanía y protección de tierras. Cabe resaltar que en 1993 el gobierno decidió crear la Ley 70 para cumplir ese derecho en las zonas rurales ribereñas de los ríos de la cuenca del Pacífico. Asimismo, también tenía un propósito de establecer mecanismos para la protección de la identidad cultural y de los derechos de las comunidades negras como grupo étnico y el fomento de su desarrollo económico y social para garantizar que estas comunidades obtengan condiciones reales de igualdad de oportunidades frente al resto de la sociedad colombiana. No obstante, con el pasar de los años, el departamento del Chocó, que se destaca por ser uno de los territorios con tasa de pobreza más alta,
tiene una escasez en servicios públicos como acueducto y alcantarillado, como también en la infraestructura educativa y comercial. Y esto se debe a factores como la falta de información y datos de referencia de línea base sobre la situación socioeconómica y los recursos que hay en el territorio. También es un departamento consumido por la presencia de actores armados ilegales, el desplazamiento forzado interno y los cultivos de uso ilícito. Y a pesar de que esta ley se formuló, actualmente los consejos comunitarios persisten en un llamado al gobierno por la necesidad de atención y reconocimiento por parte de estos. Gracias por compartir las perspectivas sobre la tierra en el Chocó, Natalie. El reconocimiento de la propiedad en la historia de Colombia ha sido una problemática que viene desde los periodos de la colonización. En muchos casos, la concentración de riqueza y el tráfico de influencias han permitido que grandes terratenientes hayan obtenido títulos de dominio utilizando métodos extralegales. Esto sucedió, por ejemplo, en el periodo de 1850 a 1900, en donde campesinos antioqueños fueron desplazados de sus tierras porque grandes latifundistas lograron falsificar títulos de propiedad para sembrar caña de azúcar o dedicarse incluso a la compraventa de ganado. A continuación escucharemos a Sergio, que nos va a presentar una visión más moderna de las problemáticas frente a la tierra. De él podremos escuchar una versión sobre el uso de la tierra por parte de los grupos armados al margen de la ley para la siembra, producción y distribución de estupefacientes. Adelante, Sergio. Muchas gracias, Rodrigo. Un saludo especial a la gente que hoy nos oye. Lo que dices es correcto. Es necesario reflexionar acerca de la influencia de la droga en la historia de la organización y la disputa por las tierras. Con respecto a esto, en la fuente primaria de Tierra en Disputa y su fuente de contextualización, Tierras Balance de la contribución del Centro Nacional de Memoria Histórica al esclarecimiento histórico, se aborda una perspectiva de análisis del conflicto que se vive en Colombia por la tierra, bajo la mirada de la organización y la expansión de grupos al margen de la ley y de la influencia del narcotráfico en estos. De esta manera, la fuente de contextualización nos revela que en la lucha de la propiedad de la tierra no existe un solo culpable o responsable, sino que es más una consecuencia de factores tanto externos como internos. Es así que en el auge internacional de la droga desde los años 60, en conjunto con un conflicto interno político y económico, a mediados y finales del siglo XX, entre las guerrillas, los paramilitares y el Estado, dan como resultado una ola de violencia y desplazamiento en el cual se lucha por los terrenos en los cuales cultivar y procesar hoja de coca. En este marco entran grandes actores como son los carteles, como el cartel de Medellín o el de Cali, las guerrillas como las FARC y grupos paramilitares como las AUC. Muchas gracias, Sergio. Muy interesante lo que planteas en torno a la afectación de la propiedad y el uso de la tierra por parte de las economías ilegales y la producción de estupefacientes. Esto me recuerda inclusive al texto del profesor Álvaro Camacho Guisado, que se llama Credo, Necesidad y Codicia, los alimentos de la guerra, en donde discute cómo las guerrillas pasaron de ser ejércitos forjados en las ideas a convertirse en grupos ilegales que sobrevivían de la venta de cocaína en el exterior. En este texto se trata el tema de las afectaciones que se generaban en términos de propiedad, pues muchos campesinos fueron despojados de sus parcelas para convertirlas en terreno para la siembra de la hoja de coca y de la hoja de marihuana. Ahora entraremos a analizar cuál ha sido la influencia que han tenido gobiernos extranjeros en el problema de la propiedad en Colombia. Para esto se debe decir que en el artículo John F. Kennedy, 60 años de su visita a Colombia, se puede evidenciar que programas como la Alianza para el Progreso generan beneficios, pero también generan dificultades para el país. Si bien es cierto que se realizó una inyección de capital importante para Colombia, la Alianza para el Progreso era el programa bandera de Kennedy para combatir la expansión del comunismo en América Latina. Este choque ideológico germinó ciertas bases para el surgimiento de guerrillas liberales. Debemos recordar a nuestra audiencia que las luchas ideológicas en América Latina han derivado como consecuencia un sinnúmero de guerras civiles. Tal es el caso de Colombia. Parte de la problemática surge de la persecución de los ideales de izquierda que genera que campesinos, como en su momento lo fue Manuel Marulanda, se alzaran en armas contra el gobierno de turno. Esto trae como consecuencia todas las afectaciones que hemos mencionado a lo largo de este podcast en materia de propiedad y uso de la tierra. Ahora, al tener en cuenta que gobiernos poderosos como el de Estados Unidos, que apoyaban la persecución de estos grupos comunistas, pues es importante reconocer la influencia de estos agentes extranjeros en la problemática de la tierra en nuestro país.
de tal manera que la distribución de la tierra y su, entre comillas, defensa por parte de estados extranjeros también afectó la historia de Colombia. Con esta última reflexión queremos dar por terminado el día de hoy. Le damos las gracias a todos nuestros oyentes y le doy especial gracias a mis compañeros de mesa por habernos permitido tener la conversación que tuvimos hoy.